anterior. Bien, empezamos con estos temas. Como pueden ver, los temas que están subrayados de rojo son los temas de mayor rentabilidad, ¿no? Bases cardiológicas, vas a ver cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, arritmias, miocardiopatías y miocarditis, un check también. Todas las demás son de rango menor, quiere decir de que tienen menos posibilidad de venir en preguntas de examen. Por lo tanto, reconocemos primero el enemigo y ahora lo atacamos. Comencemos con básicas en cardiología. Importantísimo en básicas entender que el corazón es una máquina que tiene dos partes. Una parte eléctrica y una parte mecánica. La parte eléctrica y hemodinámica son los que van a regir toda la especialidad, por ejemplo. La parte eléctrica, electrofisiología. La parte hemodinámica, cateterismo, o sea, intervencionismo coronario. Por lo tanto, el paciente que tenga cualquier enfermedad o termina haciendo una alteración hemodinámica o una alteración eléctrica. Así comienzan a estudiar cardiología. Por ejemplo, si tienes un paciente con un infarto, el problema ¿cuál es? Isquémico, es coronario, por lo tanto no dinámico. Pero puede también afectar ¿a quién? Al tejido especial de conducción, o sea, puede tener un componente eléctrico. Así va a ser todas las enfermedades, como vamos a trabajar. Primero, irrigación coronaria. Yo voy a ir dibujando algunas cosas y ustedes van a ver. Básicamente, de la aorta sale la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria derecha te habla de la parte eléctrica, para que te acuerdes. La coronaria izquierda te habla de la parte hemodinámica. Quiere decir, pregunta de examen, que todas las enfermedades, la mayoría en el corazón, que tiendan a ser insuficiencia cardíaca, más se asocian con problemas izquierdos. En cambio, los problemas eléctricos tienden a asociarse más con problemas derechos. Esa es una pepa. ¿Por qué? Porque si te dicen que el infarto es de cara inferior, tú por irrigación vas a saber que la arteria más afectada es la coronaria derecha. Por lo tanto, los infartos de cara inferior tienden a ir con más problemas de arritmia. Ese es un dato. ¿Ok? Entonces, coronaria derecha nos importa solamente dos cosas. Primero, que la arteria descendente posterior nace de la coronaria derecha y es la arteria de la dominancia. ¿Ok? Sale la coronaria derecha, le da una vueltita al corazón, en el camino bota las marginales y al final termina en la descendente posterior. La descendente posterior es la arteria de la dominancia. Si la descendente posterior sale de la coronaria derecha, es dominancia derecha. Si sale de la izquierda, es dominancia izquierda. Ok, entonces, cuando la arteria coronaria derecha se tapa, hay problemas mixtos, ¿no? Pero sobre todo, eléctricos. Interesante. Las ramas irrigan más al nodo sinusal, que es el nodo inicial. La mayor cantidad de flujo coronario viene de la coronaria derecha. El nodo auriculoventricular, el siguiente nodito, tiene mayor flujo de la coronaria derecha. Ahí está la respuesta. Por eso es que cuando la coronaria derecha se altera, tenemos problemas eléctricos. Interesante. La coronaria izquierda. La coronaria izquierda bota dos ramas de inicio. Un tronco inicial de la coronaria izquierda que mide 2 o 3 centímetros y luego tiene una rama anterior y una rama que se da para la vuelta. La circunfleja es la que se da para la vuelta y la descendente anterior es la que se da por entre los dos ventrículos. O sea, por eso se llama interventricular anterior o descendente anterior o DA para los amigos. Entonces, la descendente anterior es la arteria más importante de los ramos independientes. Te hablé de coronarias derechas, de marginales, te hablé de descendente anterior, de circunfleja. La descendente anterior es la más importante. Justo cuando hicieron una estadística de muertos por infarto, vieron que la arteria que más había afectado era la descendente anterior. Es la arteria que más afecta en los infartos. Incluso cuando seas hedonista, tú te mandan a hacer necropsia de ley, tienes que sacarle, abrir las 3 cavidades, cráneo, tórax y abdomen. Cuando llegues al pecho, le cierras el corazón. Y tú mismo, ya, si tú no lo quieres hacer, lo hace el técnico,
tienen que cortar el ventrículo y tienes que sacar el septum, porque justamente para descartar el infarto, justamente buscando ¿qué? A la descendiente anterior. La descendiente anterior, entonces, como es tan importante, solo te voy a decir unas ramitas más que tiene. Viene la descendiente anterior y tiene unas ramas que se van a la izquierda y unas ramas que se van a la derecha. Las ramas que se van a la izquierda son más grandes porque van al músculo, se llaman diagonales. Y las ramas que se van a la derecha son las que se van al septum y se llaman septales. Solo preciso nada más las ramitas porque es la arteria más importante de estas. Más adelante diré por qué. Pero ahora me interesa que lo manejes. Pregunta del ENAM 2013. ¿De qué arteria proviene la rama que irriga el nodo sinusal? Nada más te dice. Pucha, ¿de dónde viene? ¿Tú te acuerdas? No, la derecha no. Qué fácil. ¿Te das cuenta? Y entre comillas es una pregunta un poco complicada. Observa esta fotito. Las vías de conducción son las vías que están arriba del trígono fibroso y las vías que están debajo del trígono fibroso. Las que están arriba no tienen contacto con las que están abajo, porque justamente el trígono fibroso las separa, de tal manera que la aurícula tiene independencia eléctrica del ventrículo y el trígono fibroso es un aislante entre las dos. Solo una ramita comunica a los dos lados, que es el haz de His. ¿Ok? Después del nodo auriculoventricular, que está acá arribita, viene el haz de His, que estoy rayándolo. Y se divide en una rama izquierda y una rama derecha. Como la rama izquierda tiene dos partes, anterior y posterior, ahí existe la palabra hemibloqueo, porque como son dos hemicos, ¿no? En cambio la rama derecha no tiene dos partes, solo una, pues se llamará bloqueo completo, de frente. ¿Ok? Es interesante. Otra cosa que quiero que recuerdes es que luego que el nodo sinusal emprende la caminata del impulso cardíaco, 3 vías son las que llegan al nodo. 3 vías. Los haces internodales. Llega al nodo auriculoventricular y del nodo auriculoventricular sale el haz de His. Y del haz de His termina un penacho de tejidos subendocárdicos que son las fibras de Purkinje. Una vez cuando era alumno me dijeron, ¿tú sabes por qué el nodo sinusal es el marcapaso del corazón? Lógicamente no se me venía tan fisiológica, fue más fisiológica la respuesta. Comencé a indagar por qué el nodo sinusal era el marcapaso del corazón. Entonces comenzamos a hablar un poco de los potenciales de acción. Analizamos cada potencial de acción de cada parte. Comenzamos a ver que los potenciales, como están dibujados en el lado, todos los que están acá, es el potencial de acción de un músculo ventricular. En cambio, todo lo que está acá es un potencial de acción de una célula especial, tejido especializado. ¿Ya? Vamos a hacer las partes del potencial de acción. Vamos a comenzar con la del músculo. ¿Cuántas fases tiene el potencial de acción? Pregunta de examen. Tiene de 0 a 4, o sea, 5 fases. La fase 0 depende de unos canales de sodio. ¿Ok? Entra positivo a la célula, la despolariza. Luego sigue la fase 1, que es bota potasio de la célula. ¿Ok? Ya es un poco iniciando la repolarización. La fase 2 siempre la preguntan porque es el intercambio de calcio con potasio y es la zona de meseta. Y la fase 3 es la que es la eliminación del potasio. Y la fase 4 es la fase de reposo, pregunta de examen, porque ahí trabajan las bombas de sodio y potasio. Todo el sodio que entró se bota en la fase 4. Todo el potasio que salió se recupera en la fase 4. Pero las bombas de sodio y potasio, acuérdense, gastan energía. Por lo tanto, en reposo el corazón consume energía. Entonces, es importante. En cambio, observemos cómo se comporta el tejido especializado. En la fase 4, a diferencia del otro tejido muscular, observan algo ahí, una pendiente, ¿no? Acá hay una pendiente
y aquí hay un angulito. O sea, en la fase 4 no está horizontal y hay una pendiente. ¿Eso qué quiere decir? De que nunca tiene una verdadera fase de reposo, siempre está inquieto. ¿Ok? Está inquieto. Hay una tendencia a no dormir, no, se mantiene despierto, con el ojito cerrado. Y la siguiente fase es la fase 0, como la otra, pero la diferencia entra el calcio. Y luego sigue la fase 3. Pregunta de examen: ¿cuáles son las dos fases que están ausentes en el tejido especializado? La fase 1 y la fase 2. Entonces, algo que te debe llamar la atención es lo siguiente. ¿Te acuerdas de este dibujito? En esta parte de acá, la pendiente, ¿no? De despolarización, y había un ángulo θ. El nodo sinusal tiene el mayor ángulo. O sea, quiere decir que de todo el tejido de conducción, el que menos duerme es el nodo sinusal. Por eso es el marcapasos del corazón. Si te preguntan algún día, es por tener el mayor ángulo del prepotencial de acción. ¿Ok? Pero ahí lo entiendes. Tiende a estar elevada la pendiente. Pregunta de examen: ¿qué otros medios hacen elevar la pendiente? En este caso, el sistema nervioso autonómico simpático. Por eso es que cuando la parte de la descarga simpática se da, hay taquicardia. Hay predisposición a la despolarización. En cambio, en la parte parasimpática hay bradicardia porque tiende a bajar el ángulo. Mientras más simpático, más elevado. Pregúntele en Anda 2012 por dónde pasa el impulso al ventrículo, así no va a ser cuál. Te ponen as de Bachmann, as de Beckenbach, as de Torel. Ahí están los tres haces interauriculares. Los tres: Bachmann, Beckenbach y Torel. Los tres haces. Luego te ponen as de His y de Turquín. Ya lo dijimos, ¿cierto? Así es. Miren los dibujos del potencial de acción, van cambiando, según el potencial va cambiando también de la zona de ubicación inicial. Y todo este potencial termina en un dibujito, que es el potencial de acción traducido al EKG, ¿no? Toda la chancada que le estoy enseñando termina en el EKG. Es importantísimo. Entonces acuérdate que el corazón tiene un vector que viene en esta dirección, ¿no? Al final todo termina en un vector así. ¿Sí? Donde la carga positiva está en la cabeza de la flecha y la carga negativa en el rabito de la cola. Perfecto. Entonces, comencemos. La primera despolarización es en la aurícula, y al ser en la aurícula se despolariza y forma la onda P. La segunda despolarización es a nivel del nodo auriculoventricular, pero no traduce una onda por no haber músculo. Por lo tanto, es un segmento, y es el segmento ER. La tercera onda de despolarización tiene tres partes y tiene tres flechas. La primera despolarización, observen la forma de la flecha, es la del septum y es la onda Q. Pero miren la forma de la flecha, va en contra del signo negativo. ¿Okay? Al estar en contra, tiende a hundir el ángulo. Siempre cuando se junte positivo con negativo, hay deflexión. Cuando es positivo con positivo, aumento. Cuando es negativo con negativo, aumento. ¿Ok? Cuando se junte positivo con negativo, deflexión. Eso es importantísimo. Entonces, siguiente despolarización del ventrículo, la pared libre. La siguiente flechita. Y esa es la onda ER. Pregunta de examen. A más músculo, más ER. Si tú tienes la tercera onda de despolarización, vas a ver que es la base del ventrículo. Y esa es la onda S. El QRS, entonces, ¿qué cosa es? Despolarización ventricular. ¿Siempre va a haber onda Q en todos los EKG? No. ¿En algunos lugares es normal? Sí.
¿En qué lugares puedes encontrarlo como normal? Puedes encontrarlo en D1, en D2, en B5, B6 normal, no pasa nada. Y en los demás, no, también puede haber, pero hay otras cosas que se llaman patológicas y tienen condiciones, ya lo vamos a ver. ¿Cuándo sospechan que sí sea patológica? ¿Ok? Sigamos dibujando nuestro EKG. Hasta este momento, muchachos, se ha despolarizado la aurícula, se ha despolarizado el ventrículo. ¿Ok? La repolarización, pregunta de examen, de la aurícula sucede simultáneamente mientras se está despolarizando el ventrículo. O sea, tú no observas en el EKG la repolarización de la aurícula, porque ya se despolarizó el ventrículo. En ese momento que se forma el QRS, ahí está metido la repolarización de la aurícula, porque tú no la ves en el EKG. Y luego aparece el segmento ST. El ST es el segmento del reposo, donde por un momento se quedó todo paralizado. ST es como el reposo del corazón. Justamente cuando el corazón tenga un infarto, lo primero que hay que descartar es si está alterado su reposo, o sea, el ST. Interesante, ¿no? Como en la básica lo interpretamos. Y luego aparece la repolarización del ventrículo, pues. Y eso es la forma de la onda. Entonces, comienza la repolarización. Las cargas negativas comienzan nuevamente a ser negativas, como tienen que ser, porque se habían hecho positivas intracelularmente. Y mira, aparece el vector de la repolarización, la flecha azul, ¿no? Para que vuelva todo. Entonces tú me dices a mí, sí puede, pero una pregunta, doctor Briceño. La cabeza de la flecha es positivo, tú me vas a decir. ¿Y cómo si es positivo con negativo la onda te va para arriba? ¿Te agarré? No, te digo algo. En repolarización, la flecha tiende a tener carga negativa y la cola positiva. Y al ser dos signos iguales, la onda T sale positiva. A ver. Entonces, importante en el EKG, primero reconocer esto, porque vamos a pasar a puras pepas nada más en cardiología. La onda U, ustedes saben que la U es muy importante. La onda U son los postpotenciales de acción. Generalmente son ondas que se asocian a la despolarización de los músculos papilares. Pregunta de examen. Nadie le da importancia a la onda U, pero algún día cuando estás rotando, tu residente del primer año le preguntas: doctor, disculpe, ¿te puedo ir temprano? No, acá tus ingresos a las 6. Ya, doctor, si me respondes a mi quedo, y ahí te va temprano. Entonces es importante también saber las estrategias. El EKG, cuando tú ves el eje cardíaco, te lo pongo como una foto aparte, porque justamente cuando tú te metes a un curso de EKG todo impetuoso, ¿no? Tú crees que vas a leer un infarto, ¿no? Pero tienes, voy a saber frecuencia, ritmo, eje, y acabó el curso, ¿no? Siempre lo sé, siempre te quedas en el eje. Te das contento y nada te diagnostica nada, ¿no? Y tu hipertrofia y tu isquemia, por ahí, ¿no? Por ahí, ya estás contento. Entonces, pero el eje cardíaco, señores, es lo primero y lo más importante que se altera en el corazón cuando se afecta. Solo sabiendo mirar el eje, tú puedes predecir una enfermedad, porque es lo primero que se altera. Entonces, mira el eje. El eje es nada más ubicar dónde está el vector cardíaco, en los 360 grados. ¿Ok? Y te vas a dar cuenta de algo, que de 0 grados a 90, la mayoría de libros dice que ahí debe estar el eje cardíaco. Vas a ver que en algunos electrofisiólogos muy renombrados, justamente, yo conocí a uno muy interesante en España, estuve ahí haciendo cirugía vascular, y conocí a uno que de repente, si digo su nombre, les va a gustar, pero si lo han leído. ¿Han escuchado hablar de Brugada? El síndrome de Brugada. Ya, Brugada es... bueno, no puedo decir que es profesor porque es electrofisiólogo y es endovascular, pero lo conocí en el clínico y pues nos llevaba muy bien. El doctor es muy buena gente y pues es el dueño, amo y señor de la electrofisiología en el mundo. Y ahí todo tranquilo y me dio por él, no voy a hacer que dé la clase en Villamey, quiero saber el eje correcto de Brugada. Maestro, ¿cuánto es el eje cardíaco? Y me dijo: el eje cardíaco es de menos 30 hasta más 110. Te lo firmo, médico. Brugada.
puntuales. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Por qué hay ese cambio entre el menos 30, 110 y el 0 a 90? Por escuela. Los europeos tienden a mantener entre menos 30 a más 110 su eje. ¿Ok? En cambio, los americanos de 0 a 90. Los americanos sufren más problemas cardíacos y tienden a tener un eje más restringido. O sea, esa es la explicación. Ya no te rompas la cabeza. ¿Ya? Es importante saber cómo sacas el eje, ¿no? Eso lo vas a ir aprendiendo. Pero es importante que todo comiences con un punto central y un vector que va para acá, que es el más horizontal, que es el D1, y un vector que es el más vertical, que es el ABF. Juntas el más horizontal con el más vertical. Y te acuerdas de las derivadas precordiales y de los miembros, ¿no? Te acuerdas de D1, te acuerdas de D2, de D3, de ABR, de ABL y de ABF. ¿Sí? Acuérdate que D1 y ABF son los perpendiculares, ¿no? Porque aquí hay un ángulo de 90, pues. Esto con esto es perpendicular. Ah, entonces tú eres mosca, porque tú eres mosca y te conozco, y ya comienza a ser esto con esto también será perpendicular, ¿no? Y esto con esto también será perpendicular. Ya está bien, sí, son perpendiculares. Entonces, basado en eso, tú puedes escribir tu eje. Entonces, yo lo que hago es decir, ¿no? Digo, D1, ahora le toca al otro, ¿no? ABR es el siguiente. Y ahora le toca al otro. D2, le toca al siguiente. ABF es el siguiente. D3, le toca al otro. ABL es el siguiente. Y la diferencia de cada uno de ellos, si analizas bien, es 30 grados. Y al toque vas a construir allá de él. Es fácil. Lo que haces es, solamente buscas los 6. En el EKG buscas a las 6 tomas. No busques B1, B2, no pierdas tu tiempo. Busca los 6. Y vas a ver la onda que la parte positiva, restado como los cuadraditos de la parte negativa, se acerquen a 0. El que más se acerca a 0, ese lo llamas 1. Por ejemplo, un ejemplito acá. Si de arriba busco la más isoeléctrica, ¿ok? Entonces yo digo que acá, este de acá sí parece isoeléctrico, parece que me voy a acercar a 0. Y en eso veo que acá hay más 5 y acá hay 4. Resto, más 5 más 4, más 1. Perfecto. Pero esto, ¿dónde lo hallé? Esto de repente lo vi en D2. Ah, lo vi en D2, pero ¿dónde buscas el eje? En su perpendicular. Su perpendicular de D2 es ABL. Perfecto, ya tú has dibujado tu perpendicular. ABL está acá. Pero ABL tiene dos partes, una parte positiva más 150 y una parte negativa menos 30. ¿Cuál escojo? ¿El positivo o el negativo? ¿Cuánto salió? Más 1. Será positivo, que vas a más 150. ¿Ok? Y así vas hallando el eje cardíaco. Entonces, te vino esta pregunta alguna vez. El nodo sinusal es el marcapaso fisiológico del corazón. ¿Por qué? ¿Por qué el nodo sinusal? Lo es, mira, la pregunta que me hicieron justo cuando comenzaba medicina. El nodo sinusal es el marcapaso por tener una fase de despolarización espontánea más rápida que la de las otras. Es el más mosca, el que tiene un prepotencial más importante. ¿Ok? La letra D. Y observa esta pregunta. Dice, varón de 75 años con diagnóstico de hipertensión arterial severa. Hipertensión arterial severa de hoy en adelante será sinónimo a hipertrofia ventricular. Desde hace 15 años todavía te dice electrocardiograma, hipertrofia ventricular izquierda. ¿En cuál de los siguientes grados se encuentra el eje del vector? Fácil. ¿El eje estará a la izquierda o a la derecha? Cuando hay hipertrofia del lado izquierdo, el eje se va a la izquierda. Cuando hay hipertrofia del lado derecho, el eje se va a la derecha. ¿Y tú te acordarás de quién? Del señor Brubaga. Ese desgraciado tiene que dejarnos algo. Observa el eje de menos 30 hasta más 110, TUI cerrado. Eso es normal. Pero para que sea el eje de izquierda, tiene que irse para arriba, ¿no? O sea, tiene que ser más negativo de menos 30. Busca tus alternativas. ¿Cuál podría ser? Tú miras y dices el corte, ¿no? Aquí está el corte de 90. O sea, tiene que estar entre menos 30
y menos 90, ¿ok? Básicamente para decir que el eje está en la izquierda. En cambio, para decir que el eje está en la derecha, tiene que estar en cualquier lado de acá. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde está el eje de izquierda con estos vectores? Fácil, ¿no? Menos 60. ¿Ok? Es bastante fácil. Como se darán cuenta, la pregunta parecía difícil, pero no es fácil. Pero es cuestión de saber la importancia del eje. Yo decía, ¿por qué preguntan el eje? ¿Por qué no me preguntan? Yo estudio síndrome de preexcitación. ¿Por qué me preguntan? Comenzamos con eso. Y caíste en el eje. Los pasos del EKG son importantes, porque nos van a servir para las isquemias. Acuérdate del ritmo. Yo siempre lo primero que hago es hallar el ritmo en un electrocardiograma. El ritmo primero, antes de la frecuencia. Hay expertos en frecuencia, son frecuenciólogos. Yo te sé 80 formas de medir frecuencia, doctor. Ya, perfecto, pero ¿cómo está el ritmo? No llegué a entender. El ritmo es importante porque puede ser sinusal o no sinusal. ¿Qué significa ritmo sinusal? A ver, vamos a dar una vuelta. ¿Qué creen ustedes que significa ritmo sinusal? ¿Qué crees tú que significa ritmo sinusal? Que guarda un patrón de frecuencia. Patrón de frecuencia. Que inicie no sinusal. O sea, en otras palabras, lo que me están diciendo es, para hablar de sinusal, no digo rítmico, sinusal, es que lo inicie el nodo sinusal. No me lo dice. Pero también, ¿por qué tú me dices que tengo un pH adecuado? ¿Por qué? Porque justamente el ritmo sinusal lo que quiere decir es que la forma de la onda P que esté antes de un QRS y que mantenga un intervalo PR entre 0,2 y 0,20 adecuado, me dice que todo lo originó el nodo sinusal. ¿Ya? Entonces, dos cosas. Onda P antes de QRS, intervalo adecuado. Perfecto. Eso es sinusal. Y si no ocurre eso, es no sinusal. ¿Ok? Pero la palabra ritmo tiene que ver con qué cosa? Con la R, ¿no? La palabra ritmo viene con la R. O sea, tú mira acá este dibujito. No soy muy buen dibujante, no. Mira acá el ritmo. La onda R de acá a acá es igual que de acá a acá. No. ¿Quién es más grande? ¿A o B? B. Por lo tanto, un EKG, apenas tú veas un cambio de R con R, tú dices que tiene arritmia. Es la palabra arritmia que viene de ahí, que no hay una concordancia adecuada entre los complejos. ¿Ok? Básicamente es así. Entonces, si las ondas A son iguales, A con A, tienen igual, o sea, son iguales en distancia, y tiene toda la morfología sinusal, ¿cómo se llamará? Ritmo sinusal. ¿Y qué pasaría si te digo que A y B siempre son diferentes en todo? O sea, es arritmia. Es una arritmia. ¿Ok? Pero si tiene toda la morfología del sinusal, pero está rítmico, será arritmia sinusal. ¿Ok? Ya sabes entonces cómo diferenciar una arritmia sinusal de un ritmo sinusal. ¿Ok? Y de un ritmo no sinusal también. Porque te puedo poner varias preguntas. Entonces, el ritmo ya lo sabes ver. Y solamente ahora que hablamos de ritmo, acuérdate de la arritmia arrítmica. La palabra no es una falacia, está bien dicha. Pero solamente una arritmia, en todas las preguntas, tú vas a acordarte que es la arritmia arrítmica. ¿Sabes cuál es? La fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia arrítmica. Y es la pregunta que más te van a hacer en los exámenes. La de la fisiología, la electrofisiología. Entonces, importante algo. Luego de ver la frecuencia, ya ahí es la frecuencia que debe estar entre 60 y 100, pasa al eje, que ya te enseñé a hallarlo, y haz tu secuencia de estudio, ¿no? Onda P,
tiene que ver la duración, 2 cuadraditos y medio de alto y 2 de ancho, 2 y medio de ancho. Vas a ver el PR, el intervalo es la suma de una onda más un segmento, el QRS y la onda Q. Aterrizamos nuevamente acá en la onda Q. La duración de la onda Q debe ser menos de un cuadradito y su profundidad debe ser menor de un cuarto del QRS que le continúa. Si la onda R, pues imagínate, pues está así ya, está la onda Q acá, así está. Oye, esta onda Q está casi el tamaño de la onda R, o sea, es malo. Esto tiene que ser un cuarto de tamañito de la onda R que le continúa. Si no sospechas, no, Q patológica. Y apenas haya Q patológica, buscas Q en todo el electrocardiograma, te vuelves loco. Y ahí vas a comenzar a asociar caras del corazón. Y vas a saber más o menos dónde está la lesión antigua. Cuando ustedes tienen un infarto, señores, ¿cuánto tiempo se demora en crearse la onda Q? ¿Saben? ¿Sabes cuánto? Pregunta de examen. No les pregunto a los de delante porque de verdad que me da pena preguntarle porque vamos a perder toda la tarde. Pero vamos a ir atrás. Ya, mentira. 6 a 9 horas. O sea, después de tener infarto, 6 a 9 horas se forma la onda Q, la cicatriz, la huella. Entonces no busques onda Q al inicio de un infarto. Es importantísimo. ¿Ya? Y la onda R, señores, ¿qué cosa era? Músculo. Entonces, onda R después de un infarto indica viabilidad. Indica que hay músculo que está despolarizándose. Si estás sospechando de repente es una onda Q en 2-3 ABF, significa que era inferior. Pero de repente en 2-3 ABF hay una buena onda R. Oye, tiene un infarto, pero tiene músculo todavía viable. Interesante cómo interpretas viabilidad muscular en un infarto. El ST, muchachos, es ejercicio eléctrico. ¿Y la onda T es simétrica o asimétrica? Asimétrica, pregunta de examen. La onda T tiene esta forma. Vamos a borrar acá. La onda T tiene esta forma. Viene por acá y luego demora en caer. Por eso es asimétrica. Si tú pasas una línea en medio, tú dices, pucha, ascenso rápido y descenso prolongado. Es asimétrica. En cambio, cuando hay infarto, es simétrica. Pregunta de examen. Entonces es interesante cómo entendemos estos casitos, ¿no? ¿Ok? Y al final tienes el QT, ¿no? La distancia entre el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. El QT, muchachos, acuérdense del QT, siempre acuérdense. ¿Por qué? Más de uno de ustedes receta, ¿no? Omeprazol. Apenas ingresa el paciente, de repente tiene solamente un dolor en el pie, pero algo hay que dar, omeprazol en el pie. Ese simple detalle de dar una medicina que crees tú que no hace daño, hay medicinas que condicionan al corazón a hacer QT largo. Y el QT largo es igual a muerte súbita. Oye, no se sabe que murió, pero ¿por qué murió el paciente? No, entró, no sé, estaba con una gripe, le di algo, ¿pero qué me ha dado? No sé, es paracetamol, ¿qué más? Sobre la persona, ¿qué tiene que hacer con la gripe? No, que hasta el gripe creo que murió de o sea, date cuenta, hay fármacos que predisponen al QT largo, y en cardiología, uno de los que más predispone y que es el mejor antiarrítmico buena gente es la amiodarona. Amiodarona es lo máximo en los antiarrítmicos, pero predispone al QT largo. La eritromicina que tú le das a tu primo que está resfriado predispone al QT largo. O sea, todas las medicinas generalmente predisponen al QT largo. Como eso estoy diciendo que no receten sin saber algunos detalles técnicos. ¿Ok? El sentido del corazón es como de una pirámide truncada, invertida, ¿no? Está así. Viene con una cara posterior acá. Tiene una cara inferior. Tiene una cara lateral. Y tiene una cara anterior. O sea, cuando te pregunten, es decir, oye, ¿dónde está el infarto? Está en la cara anterior, doctor. Perfecto. Y hacia dónde la arteria está comprometida. ¿Dónde es el infarto? Cara inferior, doctor. Ah, ya. ¿Dónde es el infarto? Lateral. ¿Dónde es el infarto? Extenso, doctor. Tú ya tienes que saber decir dónde está la zona comprometida. Entonces, para eso nos va a ayudar el EKG.
El EKG es el examen de inicio que nos va a ayudar en cualquier enfermedad coronaria. Acuérdate, eléctrico-mecánico. Coronaria termina al final afectando el músculo haciendo hemodinámica. Entonces, observen, cuando hay una alteración de B1 y de B2, se altera la parte septal. ¿Qué arteria estaría comprometiendo? La descendente anterior, ¿no es cierto? Porque está pasando justo por encima. Si tú ves afectación de la cara con B3 y B4, la cara anterior, ya le está dando vuelta al ventrículo izquierdo, ¿no? Si tú ves afectado la cara lateral, estás afectando dos partes. Como la cara lateral es bien alta, tiene una parte alta y una parte baja, la parte alta es D1 y ABL, y la parte baja es B5 y B6. ¿Ok? La cara inferior, que está atrás, cerrando todo el cuadradito, es D2, D3 y ABF. Y la que generalmente nunca viene sola, porque siempre viene acompañada con la cara inferior, es la cara posterior. ¿Y dónde se ve la cara posterior, el infarto de cara posterior? No se ve en el EKG, a simple vista. Tienes que interpretarlo de otra manera. Cuando tú veas, normalmente cuando hay un problema de infarto y todo, lo que se altera es el ST, tú sabes. En B1 y B2, cuando hay isquemia, tiende a haber descenso del ST. Si hay descenso del ST en B1 y B2, solamente en B1 y B2, sospechas de un infarto de cara posterior. Y tienes la obligación moral de hacerle un electrocardiograma, pero del lado derecho. Ya no del lado izquierdo, como normalmente lo haces igualito, pero al lado derecho tienes que hacerlo. Y tienes que buscar B3R y B4R. ¿Ok? Y ahí vas a encontrar la zona del infarto. Entonces, los infartos de cara posterior generalmente vienen en el 90% acompañado de infarto de cara inferior. Por lo tanto, alguien tiene que ser muy malévolo para preguntarte solamente dónde se afecta el infarto de cara posterior. Generalmente siempre cuando veas D2, D3 ABF alterado, busca B1 y B2. Si ves que el ST está abajo, hazle EKG al lado derecho. Suficiente. Con esto ya has dominado la mayor parte de los infartos en la zona localizadora como EKG. Y si está infartado desde B1, B2, B3, B4, B5, B6, o sea, de B1 a B6, es extenso. Puede ser una lesión del mismo tronco coronario. ¿Ok? Entonces, interesante. Las arterias que afectan la cara inferior son ¿quiénes? La DB, ¿de dónde venía? La coronaria derecha. Descendente posterior de coronaria derecha. Entonces, los infartos de cara posterior y cara inferior son más de coronaria derecha. Todos los demás infartos son del lado izquierdo generalmente. Por eso es que decía que la coronaria izquierda daba alteraciones hemodinámicas más importantes. ¿Ok? Pues acá depende de cómo lo veas el infarto, ¿no? Para poder saber cuál es la zona de afectación. Acuérdate nada más que la zona más afectada de todas en la vida real es la anteroseptal, de B1 a B3. Por eso que tú le haces tu biopsia de tu septum cuando muere la necropsia. En cambio, en las preguntas de examen, la cara que más preguntan es la cara inferior y la lateral. La inferior es 2-3 ABF y la lateral es D1 ABL, lateral alta, y D5, B6, lateral baja. ¿Ok? No te olvides. ¿Cuál es la característica de un electrocardiograma normal que ponen en esta pregunta? Onda R positiva en ABR, onda T negativa en D1, onda Q en derivación 1, onda T. Tú dices, pucha, ¿quién se va a aprender las fotos de cada onda? Qué malo. Pero tú te acuerdas del vector cardíaco. El vector cardíaco, por ejemplo, cuando hacemos el triángulo de Einthoven, este es D1, este es D2 y este es D3. ¿No? ABR, ABL, ABF. ¿De acuerdo? Ya, de todos estos vectores, señores, ¿cuál es el que más se parece al vector cardíaco? D2. Perfecto. ¿No? Porque tiene esta forma, ¿no? Igualito que el vector cardíaco. Muy bien. En este vector, ¿qué es lo que vamos a observar? Imagínate todo lo que te enseñé al inicio. Tú mismo vas a crear ahora los EKGs.
La onda P, este es positivo, ¿cierto? Este es negativo. ¿La onda P será positiva en D2 o no? Sí. La onda Q, con tendencia a la negatividad, ¿no es cierto? Porque ¿te acuerdas cómo iba la flecha de la onda Q? La onda R, positivo, ¿no es cierto? La onda S iba contrario, ¿no es cierto? Y la onda T, recuerdas que el vector venía para arriba con negativo acá, positivo acá, entonces iba a lo negativo, ¿ves? Positivo. Entonces, ahora mira la pregunta. ¿Te das cuenta? Dice onda T negativa en derivación de 2. O sea, si te preguntan construcciones de onda, te van a preguntar la derivación de 2. Porque es la derivación más fácil y es la derivación que es la del vector cardíaco. Te está diciendo que si no sabes vector cardíaco, no sabes nada. Eso es lo que te preguntaba. Eso es lo que viene del enlace del año pasado. Onda T positiva en derivación de 2. La hiperpotasemia aguda se asocia con cuál de los siguientes cambios electrocardiográficos. La hiperpotasemia aguda. Mira, el trastorno eléctrico asociado a un trastorno electrolítico, el más frecuente es potasio. Acuérdense, miren, la K. ¿No? La K, yo una forma que te acuerdas, digo la K de cardíaco y la K de músculo. Quiere decir, cuando tengas trastorno del potasio, hay alteración del músculo esquelético y alteración cardíaca. En cambio, la N es del sistema nervioso central, o sea, alteraciones del sodio van con alteraciones del sistema nervioso central. Por lo tanto, el potasio, ¿cuál es la forma de presentación más frecuente en las emergencias? Cuando hace hiperpotasemia y cuando hace hipocalemia o hipopotasemia. Hiperpotasemia, definitivamente. ¿Ok? Y cuando el potasio hace hiperpotasemia, es la forma de la alteración electrolítica más frecuente en una emergencia. Por eso te la pregunta. O sea, tienes que saber todo de la hiperpotasemia. Todo. De los 4, hiperpotasemia, hipopotasemia, hiperpotasemia. Apréndete todo. Y si te alcanza el tiempo, te vas a la hipo. Pero no pierdas tiempo, no, de hipercloремia siempre pregunta, y luego, no, pero a ver cuál es el efecto de la hiperpotasemia, ya comienzas. Siempre por el lado difícil. Entonces, hiperpotasemia. Trastornos del EKG tienes que saber, pues, si es de hiperpotasemia. De repente no tienes un electrolito, tienes un EKG, mira el EKG. La hiperpotasemia lo primero que hace es, ¿qué hace? Eleva la T. Lo primero que hace, la T queda asimétrica, la vuelve simétrica y bien elevadita. Separa la T. Luego que se ha parado la T, ¿qué hace? Se abre el QRS. Se hace más ancho. Y al final, ¿qué pasa? Se echa la P. ¿No es cierto? O sea, tiende a caer la distancia de la onda P, su amplitud. Cae. Entonces, lo primero que te van a preguntar es el cambio inicial. Onda T hiperaguda, onda T picuda, asociado a hiperpotasemia. Entonces, te van a preguntar eso siempre, cada rato, todo el tiempo. Eso tienes que saberlo. Hoy día llegas a tu casa, ¿qué vas a buscar? Trastornos electrocardiográficos asociados a la hiperpotasemia. Hoy día, mnemotecnia, 5 trastornos asociados a la hiperpotasemia. Hoy día es, no mañana, hoy día. No, hoy día. ¿Ya? Y luego que haces eso, cierras el libro. Y va a venir el día de diciembre o noviembre, tu examen. Y te preguntan, ¿cuál es la alteración asociada a la hiperpotasemia? Y no te preguntan onda T picuda. No te preguntan amplitud de QRS, te ponen disminución de la amplitud de onda P. Te ponen la otra. O sea, te van a preguntar lo menos frecuente de lo más frecuente. Pero tú que hoy día vas, no me haces caso, estás estudiando hiperpotasemia, no te van a preguntar. Luego no me eches la culpa de las cosas. ¿Ya? En este caso sería ampliación del QRS, ¿no? Onda QRS ancha.
En un electrocardiograma normal, mira lo que te preguntan en el ENAD 2010. O sea, eso te pregunta, no te rías. ¿Qué significa el complejo QRX? Despolarización ventricular. Se observa el electrocardiograma en el ENAD 2013B de un varón de 50 años, onda T alta y delgada. ¿Cuál de los siguientes electrolitos corresponde? ¿Te das cuenta que te preguntan? Yo no sé, ¿tú qué haces? Magnesio. ¿Qué cosa es ahí? Potasio. Pero tú vas hoy día y aprendes alteraciones del calcio, que también es importante, pero te digo potasio. Entonces, importante meternos dentro de la célula, aprender las líneas y las bandas. Que tú las acuerdas, lo único que te acuerdas es Z, ¿no? Nada más. Pero acuérdate que existen otras letras. Mira, entre dos líneas Z se forma la sarcómera, que es la unidad funcional de la contracción muscular. La sarcómera no es nada más que la fusión de 4 cosas. De una troponina, que es una bolita pegada a una cuerda, que es la tropomiosina, que envuelve a la miosina para que no tenga contacto con la actina. ¿Te das cuenta? O sea, como un collar de perlas, donde cada perlita vendría a ser una troponina y toda la actina vendría a ser la tropomiosina, que lo envuelve a la miosina para que no tenga contacto con la actina. No pueden verse, porque si se ven la actina y la miosina, ¿qué pasa? Se contrae el músculo. ¿Quién hace que se quite la tropomiosina para que tenga contacto? Calcio. El calcio entra a la troponina en su parte T. ¿Y qué hace con la troponina T? Pues despolariza, mueve a la tropomiosina, la actina, miró la miosina miró a la actina y ¡bum! Enguama. Y comienza la fosforilación del ATP y la contracción muscular. ¿Ok? Todo eso ocurre en una sarcómera que está entre dos líneas Z. Hay bandas, pues, ¿no? La línea M al medio, la banda I, que es la banda clara, la banda A, que es la banda oscura. Todo eso son detalles técnicos. Pero acuérdate la fisiología de la contracción. Todo lo que te pongo acá, ese calcio está guardado en el retículo sarcoplásmico dentro de cada músculo. Acuérdate que el músculo cardíaco es el que tiene más retículo sarcoplásmico comparado al esquelético y el músculo liso. Por eso es que chambea el corazón. ¿Cuándo el corazón deja de chambear? Nada, nunca. Date cuenta, es el órgano de un trabajador. Cuando tú ya estás llegando a un poco entender entonces la fisiología de la regulación sanguínea, tú tienes que entender de que hay sustancias de regulación. Por ejemplo, si todos tus vasos sanguíneos estuvieran abiertos, tú necesitarías 20 litros de sangre. 20 litros de sangre para irrigar todo tu cuerpo. Pero como tú tienes vasos que se contraen y vasos que se vasodilatan, con 5 litros la haces linda. Eso es por dos mecanismos. Por un mecanismo local y un mecanismo sistémico. El local es basado en la autorregulación, dentro de ellas una sustancia, la adenosina, que hace vasomoción. ¿Qué es vasomoción? Abrir y cerrar precapilares. Y las sustancias en vasos grandes vendrían a ser las sustancias de regulación vasoreceptores y quimiorreceptores. ¿Ok? Observa ahí, de todos los órganos, ¿cuál es el que recibe más flujo sanguíneo? De lejos, absolutamente de lejos, es el riñón. El riñón es el que más flujo sanguíneo recibe por 100 gramos de tejido. ¿Ok? Por cada 100 gramos de tejido, el riñón recibe más flujo que todos los órganos. Por lo tanto, cuando hay un shock, cualquier sea la causa, ¿cuál es el primer órgano que va a sufrir? El riñón. Porque es lo primero que va a disminuir en irrigar, porque es lo que más recibe normalmente. ¿Ok? Ahí te pongo otros órganos, como las glándulas suprarrenales, interesante, tiene la cantidad de secreción de flujo sanguíneo que recibe. Importantísimo. Pregunta: ¿cuál de los siguientes órganos tiene el mayor flujo sanguíneo por 100 gramos de tejido? Eso te preguntaron. ¿Cuál sería? El riñón. Pero si te cambio la pregunta y te digo, ¿cuál de los siguientes órganos
tiene el mayor consumo de oxígeno por 100 gramos de tejido, ¿cuál es? Cerebro. ¿Ok? Qué diferente, ¿eh? La contracción del músculo esquelético es iniciada por la unión del calcio, ¿a dónde? A la troponina. La troponina, le llega el calcio, se mueve la troponina, se bloquea, mueve la tropomiosina y ¡boom! ¿No? Ahora, esa troponina que se une al calcio cuando el corazón sufre, se libera. Esas son las troponinas después del infarto que tú mides. La troponina T, la troponina I, esas son las troponinas. Es interesante saber que las troponinas son un marcador importante, pero ahora existen las troponinas ultrasensibles, y ya lo veremos en el problema coronario. ¿De acá sería troponina? Muy bien. Hasta ahorita ninguna pregunta nos ha hecho pensar mucho, ni discutir mucho. ¿Ya? Por sarcómera se entiende la estructura comprendida entre, no pregunta el seguro, dos líneas centrales. ¿Cuál de los siguientes términos describe el corazón que muestra un aumento anormal de tamaño sin incremento del número de células? ¿Cuál es? Hipertrofia, ¿no es cierto? Hipertrofia. ¿El corazón se regenera, señores? ¿Alguna parte del corazón se regenera? ¿Ninguna? ¿Están seguros? Ya comenzaron a pensar. Miren, para ustedes nomás. El corazón tiene una parte que es el músculo cardíaco. Los vasos sanguíneos pliegan a irrigar el músculo cardíaco. El tejido conectivo que está entre los dos. ¿Ya? Entonces, imaginemos que este músculo cardíaco trabaja porque le llega sangre y este no trabaja porque no le llega sangre. ¿Cómo yo puedo hacer? Porque tuve un infarto de repente antes. ¿Cómo yo puedo hacer para darle sangre a este músculo? Pero no llega ni un vasito, o sea, ni un vaso le llega. Pero el que está vivo, dice que está vivo porque le haces un test de la perfusión miocárdica como la tomografía y llegas a saber que existe un músculo viable, pero no le llega un maldito vaso. ¿Cómo tú logras saber que trabaja ese músculo? ¿Haciendo qué? Angiogénesis. Hay una angiogénesis que es la angiogénesis natural y la angiogénesis inducida. La angiogénesis natural es que al haber hipoxemia, cuando hay trabajo, hay colaterales que se desarrollan y comienzan a crecer nuevos vasos basados en los pericitos. Pero la angiogénesis natural depende del paciente, porque si es diabético es difícil que haga angiogénesis natural. Ellos no hacen angiogénesis natural. En estos casos, muchos de ellos entran a una terapia, que es la terapia de células madre. Nosotros justo acabamos de operar hace una semana el paciente número 100 de células madre, es el mayor casuística de Latinoamérica, y justamente el vaso, todo esto se basa en la utilización de CD134, marcadores CD134 de mononucleares, que son células obtenidas de médula ósea, que al inyectarlas en el corazón desarrolla el proceso de angiogénesis, y lo que hace es crear vasos nuevos hacia corazones que están durmiendo, y comienza a mejorar la contracción miocárdica y la función cardíaca. En un estudio interesante que publicamos. Entonces, es interesante que el músculo por sí no se regenera. Lo que hay es angiogénesis para mejorar el tejido hibernado que hay. ¿Ok? Es interesante. En el sistema cardiovascular, ustedes saben que todas las arterias y las venas tienen distribución en capas. La parte más interna, la íntima, la parte media, la parte adventicia. La parte más dura, ¿cuál es, muchachos? ¿Cuál es la parte más dura de una arteria? ¿Cuáles creen que es la parte más dura, la que demora en romperse? ¿Cuáles creen? ¿Ah? Interesante, nos han puesto a pensar mucho. Es nuestra dura, no es el músculo. Si preguntas así, no es el músculo, es el músculo. No, creo que claro. Entonces, la parte más dura, o la parte con mayor consistencia, depende de la adventicia, ¿no? Incluso cuando nosotros canulamos, colocamos una jareta a la aorta para ponerle una cánula y utilizarla en circulación extracorpórea, justamente canulamos adventicia con un poquito de media en cada punto que colocamos. Entonces, una parte dura es la adventicia, y si es importante la adventicia te la van a preguntar. Por lo tanto, la adventicia
puede tener más tejido conectivo que otros, o sea, en algunas arterias más que en otras. ¿En dónde tendrá más tejido conectivo? Duro, rígido. En las arterias elásticas, que son las arterias de conducción. Por ejemplo, la arteria aorta tiene una adventicia que puede retener un tremendo aneurisma y no se rompe. Y eso es porque hay una dureza en la adventicia. ¿Ok? Entonces son las arterias elásticas, arterias de conducción. Entonces observen acá, hay tres tipos de arterias. Las arterias elásticas o de conducción que llevan sangre, las arterias musculares o de distribución y las arteriolas. Las elásticas se caracterizan porque justamente tienen una mejor adventicia. Las musculares o de distribución tienen una buena adventicia y una buena muscular intermedia. Y las arteriolas viven de sus musculares porque permiten hacer autorregulación de flujo. Inclusive, los fármacos de la hipertensión arterial tienden a trabajar más sobre las arteriolas, porque justamente hacen la regulación muscular más importante de todo. ¿Ok? Con este dato cardiovascular tan importante, ¿ustedes creen que no nos van a hacer una pregunta? Siempre va a tener una pregunta de algo importante. ¿Ok? Las venas, grandes, pequeñas y medianas. No hay nada que hablar. Ya en la parte final vamos a ver la parte vascular. Solamente recuerda que las venas, mientras más grandes son, menos válvulas tienen. Y mientras más pequeñas, más válvulas. Punto. Las válvulas se presentan cada 15 centímetros en todo el trayecto de las venas. ¿Ok? Pregunta de Elena. La túnica adventicia tiene tejido conjuntivo laxo en muertos. ¿Ves? Una pregunta histológica. ¿Dónde tendrá más tejido conjuntivo laxo? Justamente permite esa elasticidad. Es elástica la de conducción. Importantísimo. Porque los pacientes con aneurismas gigantes de abdomen, de aorta, los mantiene justamente esa adventicia contenida ahí. Entonces es importante saber cuál es la parte más importante de todo esto. ¿Ok? ¿Cuáles de las siguientes capas de la arteriola intervienen en la regulación de la resistencia vascular periférica? ¿Cuál es? Regulación periférica, dijimos, hipertensión justamente trabaja sobre esa parte. Las arteriolas son prácticamente puro músculo liso, justamente porque ahí es la regulación, ahí trabajan los dientes. Importante. En la parte del ciclo cardíaco es muy importante que tú entiendas lo siguiente. Los ruidos cardíacos son dos. Primer ruido, segundo ruido, ¿no? Pueden haber un tercer y un cuarto, nada más. Pero el primer y segundo es lo que todo el mundo tiene. El tercer ruido puede ser por velocidad o por volumen. Si hay mucho flujo sanguíneo en tu corazón, pues puede haber un soplo, en este caso, por un tercer ruido que puedes escuchar, pero tú puedes decir, ese tercer ruido puede ser fisiológico. Siempre el tercer ruido puede ser fisiológico. ¿Ok? Pero puede ser patológico también, pero generalmente puede ser fisiológico. Pero el cuarto ruido es siempre patológico. El cuarto siempre es patológico. ¿Ok? Es importante. Cuando ustedes ven, el primer ruido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Ok? Y el segundo ruido está formado por el cierre de la aorta y luego el cierre de la pulmonar. ¿Ya? Si la pulmonar se retrasa en cerrarse, es porque de repente viene mucho flujo al ventrículo derecho, se desdobla el ruido. ¿Ok? Y ese ruido desdoblado puede permanecer un buen tiempo desdoblado, porque viene mucho flujo al ventrículo derecho. Pregunta de examen. ¿Cuál es la enfermedad congénita que tiene ruido, segundo ruido desdoblado fijo? ¿Recuerdan cuál es? La comunicación interauricular. Al venir mucho flujo al ventrículo derecho, lo que hace es mantener más tiempo el ventrículo botando toda esa sangre y la pulmonar no se cierra. Por lo tanto, lo que normalmente debe cerrarse después de la aorta se retrasa más. Y se escucha un desdoble del segundo ruido, pero que en este caso es por una comunicación interauricular. Pregunta de examen clásica. En cambio, también puede haber una inversión del segundo ruido. O sea, que la aorta
se cierra después de la pulmonar. Normalmente la aorta se abre y se cierra antes que la pulmonar, pero puede ocurrir que la aorta se cierra después de la pulmonar. ¿En qué caso podría ser? En un paciente con un bloqueo completo de rama izquierda. Al estar completo, tiene que despolarizar primero el ventrículo derecho y luego el izquierdo. O sea, y después pasa la despolarización de los inmóviles aórticos. Entonces demora más. Pacientes con bloqueo completo puede ocurrir esto. ¿En qué otros casos puede ocurrir esto? En pacientes que tienen un problema de estenosis aórtica severa o hipertensión arterial severa. Va a demorar en salir toda la sangre y pues va a ver que la aorta, la válvula sigmoidea aórtica, se termina cerrando después de la pulmonar, mucho después. Preguntas de examen, ¿ok? De abdomen invertido del segundo registro. Normalmente, cuando uno estudia el momento de la sístole y la diástole, tiene que entender que la sístole tiene 2 fases y la diástole tiene 3. La primera parte es la eyección, con fuerza. ¿Okay? Primero hace una contracción isovolumétrica y una eyección. Entonces, la sístole tiene una contracción isovolumétrica, quiere decir que es una contracción sin botar sangre todavía, y luego bota toda la sangre. Contracción isovolumétrica y eyección. Está en sístole. En cambio, la diástole dura más que la sístole. Pregunta de examen. Demora más. Al durar más, ¿qué ocurre? Cuando el corazón hace taquicardia, es la primera que sufre, la diástole. Cuando el corazón se hipertrofia, es la primera que sufre en relajarse, porque normalmente necesita más tiempo. Siempre necesita tiempo la diástole. La diástole tiene 3 fases, a diferencia de la sístole que tiene 2. La primera fase va a ser justamente una relajación isovolumétrica. Relajación isovolumétrica, se relaja. Luego que todo sale, un ratito, se relaja. Luego, ya que entre la sangre, hay una fase de llenado rápido. Segunda fase. Y luego falta un cachito de sangre de llenar todavía. Ese cachito es un 15 a 20% que se llena en el ventrículo gracias a la contracción de la aurícula. ¿Sale? Entonces, primero se relaja, le hago tener sangre, me relaja un toque, y luego ya que pase la sangre, llenado rápido, y al final un cachito que queda arriba, una exprimidita, esta contracción de la aurícula, 15 a 20% colabora con el llenado ventricular. Pregunta de examen. Algunos pacientes necesitan siempre ese 15 a 20%. De repente, a ti si te quito ese 15 a 20 no pasa nada. A lo mucho te cansarás y hago partido 8 horas. Pero a una persona que tiene 70 años y que tiene una cardiomiopatía establecida, con una función bien deprimida del corazón, que le quites ese cachito, se descompensa y entra a emergencia o hospitalización. ¿Y por qué habrá perdido ese cachito? ¿Por qué creen? Porque ya no hubo contracción auricular. ¿Y qué cosa le puede quitar la contracción auricular? Una fibrilación auricular. Entonces van a haber pacientes que entran en emergencia y dicen, doctor, he estado bien, de la noche a la mañana, ya que no puedo respirar, todos piensan en infarto, problemas de angina, y nada más tiene fibrilación auricular, una arritmia. El señor tenía 30% de fracción de eyección, y con esa fibriladita, ¡pum!, bajó a 20%, se ahoga. ¿Qué hacemos? Vemos la forma de revertir la fibrilación auricular. ¿Te das cuenta qué importante es esto? Entonces, pregunta, cada vez que el corazón sufra de algo, lo primero que va a sufrir es la diástole. Lo primero que va a sufrir es la diástole. El corazón es como una bomba. El trabajo de la bomba cardíaca se basa en leyes. Hay 2 leyes. La ley de Frank-Starling, que teóricamente dice: la energía de contracción es proporcional, directamente proporcional a la longitud inicial de la fibra. Hay mucha variedad, ¿no? En otras palabras, ¿qué quiere decir? A mayor volumen, más contracción. Más llena de sangre, más contracción. Esa es la ley de Frank-Starling.
En cambio, la ley de Laplace es la ley que te va a asociar la tensión de la pared por el grosor de la pared es igual a la presión intraventricular, que dice él, por el radio de la cavidad de trabajo. Está que muy complicado, de verdad. Lo que te quería decir Laplace traduciendo es: a mayor grosor de la pared, mayor fuerza de eyección. A mayor tensión para liberar la sangre, mayor grosor de la pared. Eso te quería decir Laplace. Pero eso complica la idea de hacer. Entonces, Frank Starling es a mayor volumen, mayor presión. Laplace es a mayor presión, mayor hipertrofia. Uno hace problemas de resistencia vascular periférica, Laplace, y Frank Starling hace las grandes leyes de la insuficiencia cardíaca. Llega un momento que el corazón ya no se acostumbra a tanto volumen y claudica. Entonces, la famosa ley de Frank Starling trabaja sobre la precarga y Laplace sobre la poscarga. Entonces, cuando hablamos del gasto cardíaco, señores, tenemos que entender que el gasto cardíaco es el volumen sistólico de un paciente por la frecuencia cardíaca. Eso nos va a dar el gasto cardíaco. Gasto cardíaco. Pero el gasto cardíaco no es lo mismo para una pequeña de 1,5 metros y para un chico de 1,90 metros. No puede ser el mismo. Tienes que dividirlo eso entre su superficie corporal. Y eso te da el índice cardíaco. ¿Ok? Y todo se basa en un índice cardíaco. ¿Ok? Entonces, como nosotros no podemos estar midiendo el gasto cardíaco a todo el mundo, lo único que podemos medir es la presión arterial. Y la presión arterial que nosotros vayamos a medir es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Si la presión arterial está elevada, puede estar elevada por la resistencia periférica o por el gasto cardíaco. Si yo digo, creo que es por el gasto cardíaco, es porque estoy sospechando de que su frecuencia cardíaca se está elevando. Y lo toco, 60 a 100 latidos por minuto, yo veo que tiene 120, mira, tiene mucha frecuencia. Y con mucha frecuencia que está afectando la diástole. Ya está que trabaja más el corazón. Y por eso es hipertensa. Pero puede ser también que la resistencia esté elevada y tú no la puedes medir a simple vista. A menos que tengas un catéter de Swan-Ganz. Si no, no. Entonces, tú vas a saber que el corazón, cuando tiene más presión arterial, se engruesa más rápido. Y al engrosarse más rápido hace Laplace. Y cuando ya claudica, cuando ya se llenó de volumen, cuando ya sufrió, hace Starling. Entonces las dos leyes son concomitantes. Entonces es importante en un paciente controlar la presión arterial, porque tiende a ser engrosamiento de la pared. ¿Ok? Y el engrosamiento de la pared no solamente es hipertrofia, sino que muchas celulitas se van hipertrofiando, así como tú ves a estos patas que se colocan esteroides, igualito, las celulitas se van hipertrofiando, y un momento, pum, muere y pum, cicatriza. Pum, muere y cicatriza. Y tú crees que el corazón está creciendo porque, está bien hipertrófico. Está creciendo de pura cicatriz ahí y se va llenando de colágeno. Y se va remodelando el corazón. ¿Ok? Eso es interesante. Algunas variables que es importante en la semiología de cardiología es el pulso. Incluso había gente antiguamente que decía, con el pulso puedo saber si está enfermo. Habían cardiólogos que solo tocándote el pulso te toqueaban. Entonces, es importante que tú detectes algunos pulsos interesantes. El pulso Seger es el pulso característico de la insuficiencia aórtica. El pulso Parvus Tardus de la estenosis aórtica. El pulso más preguntado en la historia de todos los exámenes de medicina. Parvus Tardus. Porque es la estenosis aórtica, la valvulopatía más frecuente, la estenosis aórtica, la valvulopatía más frecuente en nuestro medio. Por lo tanto, vas a ver muchas preguntas con Parvus Tardus.
Luego tienes el disperience, que son 2 latidos históricos y uno diastólico, y el picotón, que es un sistólico y un diastólico. Ambos los puedes ver en la insuficiencia cardíaca. Y el pulso alternante es el pulso final de la insuficiencia cardíaca, cuando ya estás en caída. Una desgracia total. Pulso alternante. A ver, vamos a hacer esta preguntita. ¿Cuál de las siguientes patologías presenta pulso paradojal? ¿Saben qué es el pulso paradojal? El pulso paradojal es normalmente un abombamiento, ¿no?, a nivel del septum interventricular, y al haber ese abombamiento, entre comillas, del septum interventricular, lo que ocurre es que en vez de aumentar la presión disminuye. O sea, ¿esto dónde se puede ver? En patología del pericardio. Este es el pericardio y este es el ventrículo. Ocurre que hay una enfermedad en el pericardio que evita de que constriñe al corazón, sea por líquido o por algo fibroso. O sea, puede ser un taponamiento cardíaco líquido de cualquier causa o algo que constriñe el corazón endurecidamente. El corazón normalmente en días lo que hace se llena de sangre, pero al verse constriñido, ¿qué ocurre? Cuando se llena el corazón en el lado derecho, el septum lo abomba al ventrículo izquierdo y entonces hay poca cantidad de sangre que va a expulsar, y generalmente hay un descenso de la presión arterial sistólica mayor de 10 milímetros de mercurio por cada latido. O sea, anormal, lo contrario, por eso es paradojal. En vez de subir más la presión en un latido, disminuye. Sospecha de patología del pericardio, sospecha, te digo, porque puede ser una pericarditis o un taponamiento. Pero es más frecuente ¿en dónde? ¿Dónde es más frecuente el pulso paradojal? ¿En dónde? Una mnemotecnia es tapar el sexo paradójico. Una mnemotecnia. ¿Qué quiere decir? Taponamiento cardíaco es más frecuente que el pulso paradojal. Y la palabra sexo viene de la letra X, que es justamente la onda X del seno venoso. Cuando tú haces tu pulso venoso, vas a ver una profundidad mayor de la X. ¿Ok? En cambio, en pericarditis constrictiva la mnemotecnia es pericus. ¿Qué quiere decir? Que en pericarditis constrictiva hay más signo de Kussmaul y la onda Y es más de mayor profundidad. Esto te va a salvar cualquier pregunta de patología pericárdica. Porque te van a decir, oye, el Kussmaul es más frecuente en el taponamiento cardíaco o en la pericarditis constrictiva. En los dos se ve, pero es más frecuente en la pericarditis constrictiva. La onda Y del pulso venoso en profundidad aumentada será más E, se puede ver en los dos, pero es más frecuente la pericarditis constrictiva. Eso te define dos patologías rápidas para poder definir las preguntas de examen. La fracción de eyección, que es la forma de medir el gol estándar de medición de la insuficiencia cardíaca, es la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo dividido entre la cantidad total que había. Esto es botado y esto había de inicio. ¿Qué porcentaje botado? Esto es la fracción de eyección. Normalmente, actualmente se dice que debe ser mayor del 55%, según la última guía de la AHA del 2013 de insuficiencia cardíaca y falla cardíaca. ¿Okay? Cuando dices que tienes menos del 50%, se dice que es borderline. Y se dice que es deprimida cuando es menos del 40%. Entre el 40 y el 50 están todos los estudios actualmente. Es un borderline. ¿Okay? Y deprimida menos del 40% de la presión de eyección. ¿Todas las insuficiencias cardíacas evolucionan con fracción de eyección baja? No. Porque vamos a ver que insuficiencias cardíacas de tipo diastólica tienen fracción de eyección normal. En cambio, las insuficiencias cardíacas de tipo sistólica sí tienen fracción de eyección baja. ¿Ok? Interesante. Los compensadores ante el fallo cardíaco. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando un corazón se cansa, el corazón también se cansa, muchachos. Pero tú no te das cuenta. Y Diosito le dijo, mira, yo sé que este malcriado, su corazón se le va a cansar. Entonces cuando se canse el corazón, más sistema nervioso simpático. Cuando se vaya cansando, chaquileno, más antidiurética.
más endotelina, más sistema renina-angiotensina-aldosterona. Son los 4 sistemas compensadores de la falla cardíaca. Y ya comienza a dar síntomas al final cuando fallan los 4 reguladores iniciales. Cuando ya fallan estos 4, los síntomas se hacen más evidentes, definitivamente. ¿Ok? Esa es la forma de pensar. ¿Por qué? Porque el tratamiento está eliminando todos a ellos. Por ejemplo, un corazoncito cansado retiene mucho volumen, mucha agua. Pucha, pero ¿cómo le quito el sistema nervioso simpático? Le doy un bloqueador de los receptores. Usaré un bloqueador beta. Un beta bloqueador. Bloquearé receptores directos. Beta 1 y beta 2. Sobre todo los beta 1 que son cardioselectivos. Perfecto. Con esto bloqueo el sistema nervioso simpático. Perfecto. ¿Cómo quito la hormona antidiurética? No le puedo quitar la antidiurética. Porque la antidiurética, ¿qué es lo que sensa? La antidiurética sensa, pucha, al paciente le está faltando ¿qué cosa? Agua. El paciente le falta agua. Eso es lo que a ella le llega esa información. Pero ¿quién le manda la información a la antidiurética que le falta agua? ¿Quién le manda? ¿Quién le dice, oye, te está faltando agüita? ¿Quién le dice? ¿Qué? La mácula densa, que es el increíble. Claro, es la cuarta parte de lo que me has dicho. Es la del sistema renina. Pero la antidiurética, ¿quién le dice? ¿Quién dice, oye, la antidiurética, pues, secrétate pues tu madre? Porque la antidiurética responde más a un problema de quimioreceptor. ¿No es cierto? Arriba, un problema quimioreceptor. Entonces le dice, comienza a haber un problema de quimioreceptores. O sea, le agrega al problema, aparte nervioso, quimioreceptores. Dice, escucha, directamente no existe ningún fármaco que trabaje sobre ella. No lo existe. Entonces, la dejamos ahí. No podemos trabajar sobre la. Pero sobre la endotelina podemos trabajar. La endotelina hace vasoconstricción. El óxido nítrico hace vasodilatación. Pero, ¿cómo podemos indirectamente controlar la endotelina? Pues, de alguna manera haremos que haya vasodilatación periférica. No sé cómo, pero la haremos. Ah, sí hay fármacos. Podemos usar los IECAS. Y justo los IECAS no solamente trabajan sobre este efecto, sino también trabajan sobre lo que ha hecho mi amigo, sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Perfecto. Perfecto. Entonces los IECAS y los beta bloqueantes son los 2 fármacos que en el tiempo han ayudado más a la sobrevida del paciente con insuficiencia cardíaca. Con esto le bloqueé 2 de 4, 3 de 4, perdón. Y a la antidiurética, ¿qué hago? Pucha, no sé, porque la antidiurética trabaja mucho con el sodio. Trabaja mucho con el sodio y la verdad que hay un problema. Entonces, necesitamos botar agua. Botamos agua. ¿Qué te parece? Ya se lo botamos. Furosemida. Dale su furo, bota el agua nomás. En la parte final le comienza a dar furosemida. Y con eso, ¿qué haces? Que el corazón ya no tenga contrarreguladores. Y comienza a trabajar con su poca función, pero ya no se va a encharcar. Va compensando uno con otro, va jugando ahí. Perfecto. Con el tiempo, se dieron cuenta de que hay algunos fármacos que evitan la proliferación anormal miocárdica. Sí, porque en el corazón también se crea aldosterona. La aldosterona también se crea en el corazón, señores. Y como la aldosterona también se crea en el corazón, porque antes se pensaba que era la aldosterona renal, suprarrenal, que trabajaba sobre el corazón alterando, se dieron cuenta que había producción de aldosterona también en el corazón. Por eso es que la espironolactona tenía una buena, evitaba que el remodelado cardíaco se dé. Remodelar, ¿qué significa? Que el músculo se transforma en fibrosis. Y la espironolactona sirve en todos los pacientes con fracción de eyección menor del 40%. Si le das a uno que tiene más porcentaje borderline de 40-50, no va a tener tanta acción. Puede ir contra el paciente. ¿Ok? Entonces acordémonos de ello. ¿Cuál se considera como respuesta vasovagal? Esta pregunta está fácil. ¿Qué dicen ustedes, muchachos?
Una respuesta abajo hay. Bueno, todo lo que prime lo parasimpático, ¿no? ¿Y por qué puedes esa pregunta? ¿Qué tiene que ver con cardiología? Tiene que ver con la regulación. Ustedes saben, muchachos, que el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular se comunican por 3 vías, le dijimos, ¿verdad? Y que luego venía toda la parte del trígono fibroso y solo salía las X, ¿verdad? Perfecto. Si el nodo sinusal se vuelve loco y comienza a impulsar mucho, hay alguien que tiene que bloquear a nivel del nodo. Y el bloqueo parasimpático es a nivel del nodo, parasimpático. ¿Por qué? Porque los músculos ventriculares no tienen receptores parasimpáticos. Sí tienen receptores simpáticos, pero no parasimpáticos. Pregunta de examen. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir algo muy importante. Que si un paciente tiene una arritmia supraventricular, o sea, arriba del ventrículo, tu primera maniobra es una maniobra vagal. Es una maniobra de estimulación a nivel de ¿qué? De la bifurcación carotidia, a nivel del ángulo de la mandíbula. Tienes que también saber hacer la compresión. Esa compresión que hace una estimulación del glosofaringio y el glosofaringio da una respuesta a través del vago, haciendo que haya un bloqueo, entre comillas, a nivel del nodo auriculoventricular, evitando de que los impulsos que vienen de la aurícula pasen al ventrículo. Entonces, los receptores parasimpáticos del vago trabajan a nivel del nodo auriculoventricular. ¿Ok? Maniobras vagales son de este tipo. En cambio, cuando yo te decía que usabas beta-bloqueantes, o sea, bloqueante de los receptores beta, era porque justamente el músculo ventricular tiene receptores simpáticos, pero no tiene parasimpáticos. Entonces, cuando vayamos a arritmias, ahorita te estoy hablando de simpático, te estoy hablando un poco de insuficiencia cardíaca y hemodinámico. Cuando vayamos a arritmias, ahí que vamos a ver manejo parasimpático, maniobras vagales. Y las maniobras vagales pueden dar esto, bradicardia, incontinencia de esfínter, hipotensión. ¿Ok? Y eso tú lo ves en intoxicación por órgano corporal, ¿no es cierto? Que lo ves de pediatría. Pregunta de salud. ¿La ley de Frank-Starling explica bien qué fenómenos? Perfecto, lo de precarga. ¿Cuál de las siguientes asociaciones referidas a la exploración no es correcta? Esto es importante, ¿por qué? Porque este es para los moscas, los soplos. El corazón tiene una parte derecha y una parte izquierda. Los soplos tienden a aumentar cuando aumenta el volumen de sangre que llega. La mayor parte de los soplos, 99.9. ¿Ok? Si los soplos son del lado izquierdo, aumentarán cuando llegue más volumen de sangre. Los soplos del lado derecho aumentarán cuando llegue más volumen de sangre. Pero tú no puedes generalmente hacer de que los soplos del lado izquierdo aumenten de volumen. ¿Cómo podrías hacer? No se puede. Pero sí puedes hacer que los soplos del lado derecho aumenten de volumen. ¿Cómo lo podrías hacer? Haciendo inspiración. Cuando tú inspiras, tú haces que haya más retorno venoso al ventrículo derecho. Y al haber más volumen al lado derecho del corazón, los soplos del lado derecho se escuchan mejor. En cambio, si sospecharas de un soplo del lado izquierdo, no respires, igual, el soplo no cambia de intensidad con facilidad. ¿Ok? Entonces la pregunta que te quería decir, dice, ¿cuál de las siguientes asociaciones referidas a la exploración cardiovascular no es correcta? La 1 dice, onda A del pulso yugular es cuarto ruido. Así es. Cuando tú ves el pulso venoso, tú vas a ver la onda A, la onda X, la onda B y la onda I. Onda A, onda B, onda X, onda I. La A es la contracción de la aurícula. La X es la relajación de la aurícula. La B es el llenado de la aurícula. Y la onda I es el vaciado de la aurícula. Entonces, cuando haya una onda A, ¿habrá cuarto ruido? Sí, te dije que el cuarto ruido, que era el llenado final, ¿te acuerdas? Era asociado a la contracción auricular. El cuarto ruido del corazón es la contracción auricular, que era ese 15 a 20% de sangre que se llenaba el ventrículo.
Por eso que los pacientes que tienen cuarto ruido es patológico, no se escucha normalmente. Y para escucharlo, el corazón debe estar súper insuficiente. Súper insuficiente. ¿Ok? Los clics de apertura te dice que es la protosístole. Antes de que haya sístole, clic de apertura. Arrastre presistólico, que significa contracción auricular. Es otro término del arrastre presistólico. ¿Contracción es igual al ritmo sinusal? Sí, porque si hubiera fibrilación auricular, no habría contracción auricular y no habría arrastre presistólico. Llenado ventricular rápido, tercer ruido, sí. El tercer ruido es por velocidad o por volumen. Las gestantes tienen más volumen de sangre, tienen tercer ruido. Tú cuando te vas corriendo para dar tu examen, te das a pique, puedes sacar tercer ruido por velocidad, no es patológico. El cuarto ruido siempre es patológico. Y se ve una insuficiencia cardíaca en estadios finales. Aumento de intensidad del soplo con inspiración, origen izquierdo, no, origen derecho. El pulso paradójico, ¿dónde se produce? Dice acá. ¿Dónde 10? Tú al toque dice la mnemotecnia, campana del sexo paradójico, taponamiento cardíaco. Miras, no hay taponamiento cardíaco. ¿Pero quién está? El médico también puede verlo. Las estructuras sensoriales, ya sabes, a nivel aórtico y a nivel de la bifurcación carotídea. La carótida tiene receptores de varo, o sea, los varoreceptores y los quimioreceptores. Y la parte aórtica tiene más varoreceptores. Los de la carótida se van por el glosofaringeo y aparecen por el vago. En cambio, los aórticos se van por el vago y regresan por el mismo vago. Por eso le dicen vago vagal. Porque el vago es un nervio que tiene dos tipos de nervios dentro. Nervios aferentes y eferentes que están dentro del mismo nervio. Por eso dicen vago vagal. Porque por vago va y por vago viene. ¿Ok? No lo veas. Entonces, el vago es importante en la función del corazón, en el bloqueo del nodo auriculoventricular. Entonces, en algunas arritmias, como veremos más adelante, necesitamos maniobras vagales para frenar las taquiarritmias supraventriculares. Paciente diabético con microalbuminuria, colesterol en 200 y creatinina sérica en 0.9. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Acá te hablan de un paciente diabético. Yo les hago esta pregunta de endocrino porque es importante en esta parte. Te hablan de microalbuminuria. Primer signo de daño renal y factor pronóstico de daño cardíaco. Por eso lo he colocado. Colesterol en 200, tiene problema de colesterol, su creatinina está normal, pero ya hay microalbuminuria, ya comenzó el daño renal y hay factores de riesgo cardíaco. ¿Cuál es el fármaco usado en cardiología que permite bloquear selectivamente la pérdida de albúmina en el riñón? ¿Cuál es? Los ARA2, muy bien, y los dietas. Muy bien. Por eso lo he colocado. Porque en pacientes diabéticos vas a ver que hay casos que no están hipertensos y no porque esté hipertenso le voy a dejar de dar. Basta que tenga microalbuminuria, será yeca. Así no está hipertenso. Será yeca. A dosis bajas, pero será yecas. Para evitar la microalbuminuria, porque la microalbuminuria sí es un factor asociado a problemas cardíacos. Eso es interesante. Acá te hablan de cuál es el tratamiento, pues lo más completo, ¿no? La tríada clásica, la boca y la dieta, y yeca, la pérdida de proteínas, y disminuir el colesterol, el fármaco más estudiado, la atorvastatina, ¿no? La estatina más estudiada de toda la historia. Y ya sabes que microalbuminuria es cuando hay la pérdida de más de 30 miligramos por gramo de proteína. ¿Ok? Microalbuminuria. En una de las siguientes causas de coma, no esperaría encontrar al paciente hipotenso, te pone. Una pregunta que habla de hipotensión. ¿Cuál de todas estas enfermedades no hace hipotensión? ¿Cuáles crees? La diabetes mellitus, cuando hace una crisis hiperglicémica, ¿qué hace? ¿Qué ocurre con él? ¿No se choca? ¿Por qué? Se va en orina. Hace un estado hiperglicémico y es un choque asociado al metabolismo, justamente porque ha perdido mucho volumen. Y justamente la causa de muerte no es el déficit de insulina, sino la deshidratación severa, ¿no es cierto?
La intoxicación barbitúrica, ¿de qué tipo de shock hace? Pregunta de examen, para los que van a notar psiquiatría. Hace un shock neurogénico, distributivo. ¿Ok? La intoxicación barbitúrica es el shock distributivo. La enfermedad de Addison hace un shock también, por hiponatremia. La hemorragia interna, ya fue, por hipovolemia. Pero un coma urémico no hace un shock de causa, o sea, no hace una hipotensión de ese tipo. Coma urémico es coma urémico y punto. Hace trastorno del sensorio y punto. ¿Ok? Varón de 58 años con hipertensión arterial y diabetes. Ingresa a emergencia por recordancia intensa 8 de 10. Sudoroso, frialdad distal, crepitantes en tercio inferior de ambos genitores. Frecuencia de carga. Interesante pregunta. Interesante pregunta. Acá vamos a preguntar. Porque ya comienzan a haber varios conceptos distintos que quiero que ustedes manejen. Lean la pregunta y me van a decir qué clave marcaría y por qué. Porque combina dos cosas, dos conceptos interesantes. ¿Ya? ¿Cuáles creen que sería la respuesta de esa pregunta? ¿Qué marcaría? ¿Tú cómo te llamas? Hassan. ¿Qué marcaría Hassan? Séptico, dice Hassan. ¿Tú cómo te llamas? Diego. ¿Qué marcaría Diego? Séptico, dice Diego. ¿Cómo te llamas? ¿Qué marcaría Diego? Séptico, tengo la fiebre. ¿Va a entrar? ¿Cómo te llamas? Venga, ¿qué marcaría? ¿Qué crees tú? ¿Champea? ¿Séptico? Cardiogénico, muy bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Andrea, ¿qué marcaría? Séptico, muy bien. Entonces, las estadísticas no mienten. Las estadísticas no engañan. Por eso que nos gusta siempre usar números, ¿no? Y ustedes lo han comprobado. 20% nada más acertó la respuesta, 1 de 5. Justamente esta pregunta la aceptaron 1 de 5 el año pasado. Entonces no mienten las estadísticas. No sé si por champú, pero cardiogénico. ¿Por qué? Te pintan primero un cuadro y así son las preguntas que se llaman preguntas vamos a ver una tutorial donde hay 25 formas de engañar a un alumno. Después el tutorial va a ser que nadie te va a engañar en tu vida, en tu novia. Es importante saber que comienza la pregunta dándote los factores de riesgo. O sea, te dice, es chiquito, ojos verdes, tiene cola, diseñado, araña, come pescado y a veces duerme. Perro, eso es lo que ha pasado. ¿Serio? Varón de 58 años, con hipertensión arterial y diabetes, factores de riesgo fundamentales, falta de trabajo y yatina arterial. Ingresa a emergencia por precordancia intensa 8 de 10. O sea, no sabemos la causa, pero un dolor en el pecho gigantesco y lo llevó. Sudoroso, frialdad, hasta ese momento yo pienso que es infarto, ¿eh? Hasta ese momento yo pienso que es infarto. Crepitantes en tercio inferior de ambos genitores, o sea, no es neumonía, porque no es unilateral. Y tampoco van a pensar que es confundirte, es bilateral. O sea, puede haber hecho un infarto, músculos papilares rotos, insuficiencia mitral, shock cardiogénico asociado a un infarto, porque es bilateral, y pues cuando es cardíaco, bilateral, no es unilateral generalmente. Perfecto. Frecuencia cardíaca 65, hipotenso. Ah, mira. Hasta ese momento, shock cardiogénico. Hace 2 días, emisión febrilitos. Y por solo la parte final han marcado séptico, cuando el 85% del relato era cardiogénico.
Preguntas así van a caer. Y el 20% responderá bien. Ustedes, esta más es el 20%. ¿Ok? Eso es lo importante. Entonces, te van a poner así 20.000 cosas de una enfermedad infecciosa y te ponen 2 cosas al final. ¿Tú crees que el médico, acuérdate que también tienes que ponerlo, tú eres el médico de la guardia, tú que estás en el hospital, hipotenso, frecuencia cardíaca, crítico, le duele el pecho, le duele todo, y viene alguien y dice, oye, ¿qué tiene? Creo que es un shock séptico, porque me dice que tenía tos y fiebre. O yo voy a decir, ¿qué tienes? O sea, es ilógico. No sé lo que tengo, pero el corazón le está fallando, te va a decir. Ponle el CBC, mira la presión venosa central, de repente ya está fallando el riñón porque está haciendo hipotensión, van a enfocarlo como un corazón. Yo también hace 2 días he estado con sensación febril y no llega a la garganta, pero no por eso estoy séptico en este momento. O sea, ese es el concepto que quiero que tengan en las preguntas, ¿ok? Entonces es un shock cardiogénico. Lógicamente que presumes que es un shock cardiogénico, no te he dado los criterios de shock cardiogénico, ¿ok? No te he dado los criterios, pero presumes. En un paciente con insuficiencia renal crónica, ¿cuál de las alteraciones en el EKG no tiene relación con el diagnóstico de hipercalcemia? Por favor, no quiero que falle, por favor, no me defraude. ¿Cuál no tiene alteración? Perfecto, alabado sea el Señor. Onda T isoeléctrica. Dijimos que la onda T es lo primero que se altera. Lo demás no puede tener isoeléctrica, pues es lo primero que se altera. Entonces, vamos bien, ya vamos bien, recuperamos confianza. Varón de 58 años acude por presentar ortopnea, edema de miembros inferiores y disnea. Se hace el diagnóstico de falla cardíaca crónica descompensada. ¿Cuál de los siguientes fármacos ENAN 2014A? ¿Cuál de los siguientes fármacos utilizando el tratamiento tiene como mecanismo de acción ser antagonista de la aldosterona? Ya, o sea, te dicen 35, ¿no? Gasta papel y tú te das cuenta. Mejor no hablamos. ¿Cuál es el fármaco que actúa sobre los receptores AT1 en la que me enseñaron ustedes? Ya, ni siquiera se pregunta, ¿no? Vamos a estar preguntando difícil. Bien. Hasta este momento, en generalidades, se han tocado los temas más puntuales, de lo cual la mayoría tiende a caer, ¿no? Hasta este momento caer no es sencillo. Porque vamos entrando a los temas de la especialidad, la parte clínica. Entonces comenzamos el ping-pong. Hipertensión arterial es el primer tema. Hipertensión arterial, señores, se diagnostica viendo el resultado mínimo en 3 ocasiones distintas. Sí, se sigue manteniendo eso, en las vías todavía se mantiene, no hay problema. Claro, si tu papá es el que lo vas a diagnosticar, no le vas a decir, papá, hoy día le tomé presión, mañana le tomo otra, pasado otra, porque son 3 días. No, es tu papá, tómale el día varias, no pasa nada. Si no quieres, pues va al consultorio una vez, o lee ese cuento, ese de 3 veces, ¿ya? O sea, puedes diagnosticarlo rápido. La hipertensión no se esconde, y si se esconde, se estudia de 2 maneras. De manera ambulatoria, que es la mayoría de veces, como el mapa, y va a permitir eso tener un control de la presión ambulatoria. Sobre todo, ¿en qué pacientes se estudia? En los síndromes de bata blanca, que son los más característicos en los consultorios. Porque esto es una enfermedad que se diagnostica en consultorios. Recuerda nada más que se va a llamar hipertensión arterial maligna cuando hay edema de papila. ¿Ok? Pregunta del examen. Y recuerda las crisis hipertensivas, que pueden ser de 2 tipos, emergencia y urgencia. ¿Quién define que sea emergencia o quién define que sea urgencia? El daño en órgano blanco. Si hay daño en órgano, por ejemplo, un paciente hipertenso con una presión arterial diastólica mayor de 110, la diastólica, mayor de 110, y tú ves que tiene asociación, no sé, más ACV, vas a tratarlo como una emergencia hipertensiva. Porque el corte que dice, el corte dice 200 sobre 110. Pacientes que debuten con una sistólica más de 200, con una diastólica mayor de 110, asociado a un daño de un órgano, trátalo como una emergencia. Y tienes que parar la presión en menos de 1 hora. Con esa urgencia, un día. Entonces, paciente que aparece ciego, paciente que aparece con derrame, paciente que aparece con dolor en el pecho parecido a un infarto, daño en órgano blanco, asociado a esta presión, baja de la presión inmediatamente. ¿Ok? Y se llamará emergencia. Y al ser emergencia se baja la presión de manera endovenosa. Nitrogluciato, nitroglicérico. Perfecto. En cambio, cuando es urgencia, se baja por vía oral.
por vía oral. Tranquilo, captopril, ¿cuántas veces puede un captopril? 3 veces, con intervalo de tiempo de media hora, tranquilo, no pasa nada. Los cambios que han habido en presión no han sido números. Los peruanos tendemos a usar las guías americanas para hipertensión arterial, no usamos las guías europeas. Las europeas son para otras patologías, pero en hipertensión son las americanas. Por lo tanto, estamos basados ahorita en el octavo comité. ¿Recuerdan el séptimo comité que se mantuvo muchos años? Ahora no cambiaron ningún valor del séptimo comité, pasamos al octavo comité, solo con ciertas condiciones nada más que entrenamiento. Los factores de riesgo cardiovasculares, el principal factor cardiovascular, señores, es el tabaco. Ustedes no saben lo que es suturar una arteria coronaria de un tabaquista. La aguja, el problema de 7 ceros, ¡pum!, se parte. La mesa es más suave que la arteria coronaria de un tabaquista. No les exagero, de verdad. Es durísima. Entonces, el tabaco en el mundo es el principal factor de riesgo cardiovascular. ¿Ya? Después sigue la hipertensión, el sedentarismo, la diabetes y todo lo demás. Las pruebas son todas las que están ahí, todas, solamente que lo nuevo es que se ha agregado lo que es la albuminuria. Lo nuevo es que se ha agregado la albuminuria. ¿Por qué? Porque es factor protector, saber, conocer si tiene albuminuria. Por eso que las preguntas se las puse. ¿Ok? Todo lo demás se tiene que hacer. En pacientes con alteraciones, o sea, con hipertensión arterial, la fisiopatología ustedes la conocen mejor que yo. O sea, no hay problema. El problema es atacar la fisiopatología. Ahí sí yo conozco mejor que ustedes. Entonces, vamos a recordar toda la cascada de la regulación de la presión arterial. ¿Ok? Y vamos a ver algo, que todo se origina. ¿Cuándo se origina todo? Se origina cuando hay un mal sensado de la presión arterial. El mal sensado ocurre porque anormalmente creemos de que hay una producción anormal de la arteria. Una producción anormal, dice, pero ¿cuál es la causa? No sé cuál es la causa, no lo sé la verdad, dices. Porque el 80% es primario, o sea, no se sabe la causa de la hipertensión. Pero sí puedes sospechar cuándo va a ser primario y cuándo es secundario. ¿Cómo puedes sospechar? Si el paciente debuta con hipertensión arterial antes de los 35 años o después de los 50 años, es más probable que sea primario. En cambio, si debuta entre los 35 años y los 50 años, es más probable que sea secundario a otra cosa. De las causas secundarias, la causa más frecuente es renal. De las causas renales, la más frecuente es que sea intrínseco. Y de la causa intrínseca que haya queromatosis renal. ¿Ya? Y de otras causas secundarias frecuentes tenemos las endocrinológicas, los anticonceptivos orales, es la causa farmacológica endocrinológica más frecuente de hipertensión arterial. Interesantísimo. ¿Ok? Otra cosa que quiero que recuerden de cara a la hipertensión arterial es lo siguiente: que comenzaron a evolucionar el tratamiento de la hipertensión arterial, o sea que todos, tú sabes que los grupos farmacológicos son 6 de la hipertensión arterial, y acaba de salir, bueno, ya salió hace buen tiempo, pero ha sido preguntado un grupo que normalmente no lo habían preguntado, el alisquirén. El alisquirén, que era un bloqueante de la renina, o sea, primer fármaco que no te ha recetado un médico de ahí programa. Ya preguntaron los bloqueantes de renina, el alisquirén. Tú me conocías estos dietas, el anadonas, ¿no? Tú los conocías. Al metabolistas, beta-bloqueo. Y el alisquirén que era, pucha, me agarraron, no, era un bloqueante de la renina, de la producción de renina. Interesante, porque ahí comienza todo el problema, comienza a haber un aumento de la renina normalmente. Y lo que ocurre al final, todo termina en la producción de angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la vedette de la hipertensión arterial. Porque la angiotensina 2 tiene 10 formas de hacer daño al cuerpo. Una de las más importantes es de que va a atacar al corazón, estimulando la creación de aldosterona dentro del corazón. Otra función importante es que la angiotensina 2 de manera indirecta estimula la hormona antidiurética. Ahí se acuerda que les preguntaba, ¿quién estimulará la hormona indirectamente la angiotensina 2? Que aumenta la antidiurética. La angiotensina 2 te da que comes más agua. La angiotensina 2 es
una desgracia humana. Y la forma de bloquear es con los IECAS. Y más efectivo con los ARA2. Pero los dos igual tienen la misma función. Nadie es mejor que el otro. ¿Ok? Solamente usar ARA2 con el teorema o 2. Porque el 15% de los IECAS hacen eso. Pero la función es la misma. Por lo tanto, los IECAS seguirán siendo los fármacos. Entonces, es importante que el mecanismo de acción de la hipertensión arterial está claro para poder trabajar en ello. Ahí tienes los bloqueantes y las formas de actuar al final en estos pacientes. La aldosterona termina siendo creación de fibroblastos y estimulación de fibroblastos en el corazón. ¿Ok? Interesantísimo. Ya saben, la clasificación de hipertensión arterial tenemos dos guías, la guía americana y la guía europea. Actualmente la guía americana es la que mantenemos en Perú y la que le van a preguntar. Que sigue manteniendo la del séptimo comité, el séptimo reporte, del año 2003. Cuando salió el octavo no cambió la clasificación, la mantuvo. Ya al final les voy a decir algunos detalles más. Las preguntas de examen vienen acá. Las repercusiones de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial afecta a todo el cuerpo, es verdad, pero hay 4 órganos que van a la cabeza. El principal es el cardiovascular, hace hipertrofia ventricular izquierda y eso a la larga es un factor de riesgo independiente del daño cardíaco. Hace cardiopatía hipertensiva, que quiere decir que es una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica. Pregunta de examen. La hipertensión arterial cuando afecta al riñón no disminuye la fracción de eyección, porque hace de tipo diastólica. Otro factor importante es para problema coronario o isquémico. Y básicamente por el daño coronario, por el estrés que ocurre a nivel de las placas de colesterol en los coronarios. Y produce la arritmia asociada a la hipertensión, que ¿cuál es? La fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia asociada a la hipertensión. Pregunta de examen. Segundo lugar de trabajo, sistema nervioso central. Hace mayores posibilidades de accidentes cerebrovasculares. Justamente es el factor de riesgo más importante de ACV. Tercer órgano, ojos. Hace retinopatía hipertensiva con 4 estadios, que ya les voy a mencionar. Y cuarto órgano, el riñón. Hace nefroangiosclerosis. Endurece los glomérulos y hace a la larga insuficiencia renal. La mayoría de las veces es asintomática. ¿Cuántos años tienes que estar tú con hipertensión sin saber tomar fármaco para que dé síntomas? Generalmente dicen entre 5 y 10 años no da síntomas de hipertensión. La diabetes no da síntomas en 5 años. O sea, date cuenta. Es importante el cribado, el screening, de detectar qué pacientes deben pasar por consulta, porque vas a repercutir más en su sobrevida. Pregunta de perlas. Hipertensión maligna, hipertensión asociada al edema de papila. 4 grados en el fondo de ojo. 4 grados. Pregunta de examen. El edema de papila es el 4º grado. Pero también te pongo ahí los diferentes grados con el estadiaje para que lo diferencies. Entre el primer y el segundo grado, lo que diferencia es el calibre entre la arteria y la vena. El tercer grado, exudado y hemorragias. En el segundo grado con el tercer grado lo pueden diferenciar por los cruces arteriovenosos. Pregunta de examen. Y el 4º grado, el papiledema. Entonces, esto ha sido preguntado, tú mecánicamente, como eres banquero, aprendes que el 4º grado es papiledema, toda la vida, ¿no? Y te preguntan, segundo grado, ¿qué tiene? Se acabó todo. Cruces arteriovenosos. ¿Ok? Es característico de las preguntas. Con el fondo de ojo podemos estudiar también el grado de hipertensión arterial haciendo la retinopatía hipertensiva. Tratamiento de la hipertensión arterial. Lo más importante, señores, es saber detectar que el primero es hipertensión. Segundo, medidas generales. En las medidas generales está restringir el sodio, como pueden ver acá, ¿no? Vamos a restringir sodio. ¿A cuánto? A menos de 5 gramos por día. Perder peso, ejercicio aeróbico. 6 grupos de fármacos, le vamos a agregar el grupo de la lisquirén, que sería el 7º. Tenemos los IECAS, el más usado el captopril y el enalapril. Tenemos el ARA2, los más usados el losartán y el valsartán. Tenemos los antagonistas de calcio, el más usado el amlodipino y el nifedipino de 30 miligramos, no el de 10.
Y de los diuréticos tenemos asociado la tiazida, la hidroclorotiazida. De los beta bloqueantes no ponemos como beta bloqueante de inicio como tratamiento, pero sí damos para la insuficiencia cardíaca o para el problema coronario, y secundariamente le da un cachito, pero le baja la hipertensión porque disminuye la contracción del músculo. Entonces acá, de todos los beta bloqueantes, ¿quién es el más antihipertensivo? El metoprolol. Pregunta de examen. Porque te van a preguntar por carvedilol, por bisoprolol, por atenolol, por metoprolol, por isoprolol, todo te van a preguntar. Pero tú vas a decir que el metoprolol es el beta bloqueante más antihipertensivo. Y de los alfa bloqueantes ya vamos a ver la prozosina, la terazosina, hace bloqueo de alfa bloqueante. Y eso lo van a ver en los aspectos prácticos. Tratamiento. ¿Cómo enfoco al paciente con hipertensión arterial? El paciente con hipertensión arterial va a venir a tu consultorio y tú tienes que determinar si es de primer grado o si es de segundo grado. Entonces, el esquema, el algoritmo que te da el octavo comité es puntual. Los pacientes de primer grado, porque tú puedes ser la prehipertensión, el primer grado y el segundo grado, tú te vas a basar en tratamiento. Pacientes con sistólica, en general, mayor de 100, porque acá comienzas tú con 140, más de 140 con 90, más de 140 con 90 primer grado, más de 160 con 100 segundo grado. Ya lo diagnosticaste, las 3 visitas consecutivas, has hecho tu medición y tú dices, no, tiene 140, tiene 145 con 94. Es un primer grado. Ya, ¿qué haces? Puntualmente, si el paciente no es cardiópata, si el paciente no tiene problemas cerebrales y no tiene problemas renales, su dieta, menos de 5 gramos de sal al día, ejercicios, ¿cuánto va a ser el paciente de repente fanático de Pérez Alvela? Se va a hacer todo su yoga, baja de peso, come lechuguitas, se cree tortuga. Después de un tiempo, ¿cuánto es lo máximo que va a reducir con medidas higiénico-dietéticas? 2 milímetros de alcohol. Entonces, a un paciente con 149, porque entonces así también transmite los números, 149,93, no le vas a pedir eso, eso es malo. Si te vas a bajar 2 milímetros de alcohol. Bajando 10 kilos, 2 milímetros de alcohol. Bajando 20 kilos, 2.5 milímetros de alcohol. Eso no es malo, ¿no? De frente dale tu pastillazo. Entonces, sin esperar que haya mucho daño de órgano blanco, con valores que más se acercan al otro lado, comienzas con pastillas. Ahora te voy a decir qué pastillas. En cambio, si el consultorio de inicio viene grado 2, pastillas por inicio. ¿Ok? ¿Cómo inicia? Y eso es una pepa, porque mira, en realidad, quien va a marcar el tratamiento son estos valores. Pero la guía es muy flexible y te dice algo. Mira, la guía estudia epidemiológicamente que los pacientes mayores de 60 años, tienen tendencia a hipertensión, pero a todos los voy a tratar, a todos les voy a dar pastillas, no a todos. ¿A quiénes les voy a dar pastillas? A los pacientes que son mayores de 60 años y tengan más de 150 con 90. O sea, ahí no se está en estricto, pues. Oye, pero tiene 154, no estoy diciendo que más de 140, sí, pero es mayor de 60 años, tiene 154. Observa de cada 6 meses, tranquilo, no pasa nada. Pero no, el paciente, déjalo, hay que ser permisibles. Y es verdad, porque la pastilla le va a afectar más que la misma presión. Obsérvalo. Más de 150 con 90 y mayores de 60 años, que no sean diabéticos, que no tengan problemas renales y que no tengan problemas de color. Lamentablemente la raza influye en la hipertensión. Los pacientes de raza negra sí se tratan con más de 140 con 90. Así tengan más de 60 años y no sean diabéticos ni renales. ¿Ok? Entonces, 3 condiciones para ser permisibles. Pero ¿qué pasa si el paciente es diabético? ¿Qué pasa si el paciente tiene enfermedad renal crónica? En estos casos, sí. El paciente con enfermedad renal crónica necesita un tratamiento rápido. Y el paciente con diabetes mellitus necesita un tratamiento rápido. A los renales, de inicio, dietas. ¿Ok? A los diabéticos, depende. ¿Depende de qué? Puede ser de la raza.
Si es de raza negra, le das tranquilamente un calcio antagonista, asociado a su triacílico. Uno u otro, ¿no? En cambio, si no es de raza negra y es diabético, tranquilamente le puedes iniciar con una tiacida y después un tetra. Pero los únicos que le vas a iniciar YECA al inicio de no tiacidas es a los renales. ¿Ok? Métete de la cabeza. Renales YECA, punto. Es diabético, de tiacida. Es diabético y tiene una raza negra. La tiacida también, pero calcio antagonista también le puede dar. Pero va bien con los calcio antagonistas, la raza negra sí, pero tampoco, digamos, mucho mejor que la tiacida. Los que sí marcan un control son los enfermos renales crónicos que van mejor con los YECA. ¿Ok? Eso es lo primero que tienes que tener en cuenta en la cabeza. Bien, hasta este momento estamos avanzando, ya que el grupo de abajo ha salido de ley. 5 minutos y comenzamos y seguimos con fuerza. ¿Ya?